queridos cibernautas. Les doy la bienvenida a nueva emisión de nuestro informativo cultural Naranja Cultural. Soy Jenis Muñoz y los saludo desde el Corralito de Piedra, desde la ciudad amurallada. Sí, señores, desde Cartagena de Indias, donde sus calles respira historia, arte, cultura. Y hoy, el informativo cultural Naranja Cultural va a llevar con todos los artistas, con todos los literatos de la ciudad de Cartagena, un poquito de su historia. Estamos en un lugar también emblemático, lleno de historia, como es el Palacio de la Inquisición, Museo Histórico de Cartagena. Un espacio que vamos a conocer a través de unas imágenes, de un video que nuestro productor va a compartir con ustedes, algo de esta historia. Y para esto tenemos a nuestro querido maestro José Daniels, que nos va a comentar un poquito sobre la importancia de este lugar, maestro. Todas esa teleaudiencia que teníamos allí, a esos internautas, que conozcan algo importante de este lugar, maestro. Cuéntenos. Gracias, Jenny. Estamos en el Palacio de la Inquisición. Este palacio data desde el siglo XVII, así como otras edificaciones del centro de Cartagena. El Palacio de la Inquisición fue sede del Tribunal de la Inquisición. Aquí estuvo Mañosca y estuvieron todos los curas que castigaban los pecados. Aquí está el potro, están todas las formas de tortura que se aplicaba en esa época a los violadores de las normas de la Iglesia Católica. Este es uno de los sitios más emblemáticos también porque aquí está la horca, aquí está el patio de las torturas. Y en el año de 1811, el 11 de noviembre, fue desbaratado, se metió la gente que había declarado la independencia a derrocar todo lo que había hecho la Inquisición. Hay un hecho histórico que uno de los grandes inquisidores fue Mañosca, Juan de Mañosca. Juan de Mañosca llegó aquí a Cartagena en el año de 1687 con el objeto de acabar con el tráfico o con el contrabando del oro que no llegaba a Cartagena y mermaba las arcas de la corona, porque el oro lo sacaban por Puerto López en La Guajira o por el Golfo de Morroquillo, y Mañosca vino a parar eso y se inventó lo siguiente: si Juan Gutiérrez, Juan Magallanes, el pariente de Juan de Magallanes, sabía que Juan de Mañosca sabía que él era contrabandista, entonces lo acusaba para quitarle el oro, lo traían aquí y lo torturaban. Es emblemático este salón porque aquí está mucha de la historia de la ciudad de Cartagena. Aquí en sus paredes están los espíritus, están las almas de los difuntos que fueron sacrificados en tiempos de la Inquisición. Maestro, ha sido interesante, digamos, esta pequeña historia, ¿no? O reconstruir un poco para que toda esta audiencia a nivel internacional conozca este lugar y la importancia. Entre otras cosas, queremos decirle que ya las puertas están abiertas, que ustedes pueden venir a conocer sobre esta historia. Obviamente tienen o están cumpliendo con todos los procesos de bioseguridad, pero los invito para que ustedes vengan y conozcan este sitio y toda la historia que el maestro José Daniel acaba de compartirnos. Maestro, pero así como todo tiene historia, lo que usted acaba de contar, este lugar o este salón donde estamos tiene una historia importante o que marca una historia en el Parlamento. Por favor, nos cuenta cuál es la importancia justamente de este lugar donde estamos. Bueno, este lugar es emblemático y es de grato recuerdo para el Parlamento porque aquí, en este lugar, se instaló el primer Parlamento Internacional de Escritores el 3 de diciembre del año 2003. Y luego hicimos sesiones en la Casa de España y en el Parlamento de la Universidad de Cartagena. Aquí nació el Parlamento Internacional de Escritores. Muchos
y fue grato estar aquí porque yo pienso que el espíritu de Mañosca nos iluminó. Sin lugar a dudas, maestro, pero bueno, que no me suelte, como decimos por ahí, no me suelte el micrófono, maestro. Resulta que nuestro tema de esta tarde, o ese hilo conductor, es la palabra o las letras mejor y sus lazos de hermandad. Maestro, ¿qué es para usted la hermandad? Empecemos un poco hablando sobre ese concepto. Bueno, la hermandad, pienso que la hermandad en las letras es estimular al escritor, estimular a los narradores, estimular al poeta, estimular al dramaturgo, a la gente que está comenzando. Y eso lo ha hecho el Parlamento. Nosotros actualmente desde el año 2003 hasta esta fecha tenemos representantes en 24 naciones, tenemos embajadores y cónsules que muchos son de allá y otros son de Colombia que nos representan. El Parlamento ha creado un eje cultural que cuando se habla del Parlamento Internacional de Escritores se habla de Cartagena porque esta es la sede natural, aunque en Colombia tenemos más de 64 representantes del Parlamento que son coordinadores. Tenemos coordinadores especiales, tenemos coordinadores locales, como tenemos embajadores y cónsules. Y por supuesto, dentro de toda esa representación tenemos a las mujeres que han venido también aportándole toda esa valiosa experiencia y las oportunidades que ha brindado. Y esta tarde, o en esta transmisión, tenemos a una de ellas. Ella es nuestra poeta y escritora Nacha Newell. Nacha, ella, bueno, hablando de su parte profesional, es enfermera. También tiene dentro de toda su estructura esas organizaciones culturales aquí en la ciudad donde le ha aportado mucho, sus libros, y recientemente tiene uno que está promocionando que es un hombre llamado R, un hombre llamado R. Entonces allí está nuestra poeta Nacha Newell también con toda esta aportaciones que le hace desde la literatura al Parlamento y por supuesto enriquece también toda la literatura de la región Caribe. Nacha, bienvenida a Naranja Cultural, gracias por todo este espacio que nos has permitido para que nosotros pudiéramos tener toda la logística y llegar aquí a la ciudad de Cartagena. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Naranja Cultural, a ti, a Samara, que han hecho una gran labor en la cultura de la región Caribe. Gracias a ustedes por visitarnos en esta tierra hermosa, aquí los recibimos con mucho cariño y qué bueno que este sea el espacio que ambiente nuestro Parlamento 2021. Nacha, y bueno, públicamente decirte mi admiración, te abrazamos a ti y a tu familia, sabemos que estás pasando por una situación muy difícil y sin embargo estás aquí de una manera profesional y bueno, te abrazamos y a toda la audiencia, de verdad también quiero que le manden un fuerte abrazo a Nacha por toda esa situación, a ella y a su familia y es lo bonito, ¿no? Precisamente estos lazos que hace la palabra de la hermandad. Ya el maestro dio su opinión con relación a la hermandad. Para ti, ¿qué es la hermandad, Nacha? Bueno, la hermandad para mí es el apoyo solidario que nos damos entre todos los que amamos las letras. Nosotros hacemos parte de un proyecto del Ministerio de Cultura que dice Mujeres narran en su territorio y mujeres que narran para sanar. Creo que es muy importante para nosotros como mujeres estar en este tipo de actividades que nos permiten a través del arte y la literatura sanar. Somos por siempre vulnerables y vulneradas y creo que este es un momento preciso para que el desarrollo de las mujeres se sienta a través de la literatura. Estamos pasando por un buen momento literario en donde el boom de la literatura lo tienen las mujeres. Las mujeres en época de pandemia han desarrollado muchos elementos importantes y creo que los últimos libros que han sido de gran trascendencia han sido escritos por mujeres. El Parlamento tiene algo muy importante, que a través de su directiva siempre se ha exaltado el valor de la mujer y siempre las mujeres hemos ocupado espacios importantes para desarrollar proyectos, para desarrollar
todas las actividades que se dan dentro del Parlamento, y creo que en cabeza de José Daniel, del profesor Magallanes y de todas las personas que hacen parte de la directiva, hemos tenido un buen apoyo de parte de ellos como piezas fundamentales para el desarrollo de la mujer. Estamos en un momento histórico donde personas, mujeres como la situación que se vive en Afganistán, es un proceso muy duro en el cual las mujeres tenemos que actuar con sororidad. Así es, y en esa sororidad, desde la misma formación, estructura del Parlamento, ¿cómo visionas o cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, yo la veo como una oportunidad muy grande para las mujeres. De hecho, dentro de la Junta Directiva del Parlamento tenemos varias mujeres, creo que estamos 50-50 o 51-50, pero hacemos un buen componente del género femenino, no feminista, femenino, que es lo que indica la feminidad, la mujer como tal, el desarrollo de las habilidades, de las actitudes y las competencias que tenemos como mujeres, y que como mujeres emprendemos proyectos que son bonitos, que tienen la parte amable, la parte dulce, la parte romántica, y creo que lo veo con los ojos de poeta, con los ojos del amor, con los ojos de las cosas que se pueden desarrollar y que pueden trascender e ir más allá en nuestra vida. Bueno, me quedo con eso último que dices, con los ojos del amor. Si bien es cierto que la humanidad ha estado pasando por una situación muy complicada, lo que tiene que ver con la pandemia, ¿cómo esos ojos del amor te ha podido a ti ayudar? O como mujer, como poeta, como escritora, esos ojos del amor, ¿cómo sobrellevaste tú esta pandemia? Cuéntanos. Bueno, para mí esta pandemia, a diferencia de muchas personas, fue un momento bonito, un momento adecuado para dedicarme a desarrollar una serie de proyectos que tenía inconclusos, proyectos que se cristalizaron o que se materializaron en publicaciones en varias editoriales, con las cuales desarrollé mucho mi obra, no solamente en poesía, también como en la narrativa. Entonces, para mí, encerrarme en la pandemia fue un momento de encuentro conmigo misma y un encuentro nuevamente con ese talento que Dios nos da para desarrollar nuestras letras. Entonces, es así como tengo aproximadamente 12 publicaciones que fueron naciendo desde el año 2017, y en el 2020 se consolidaron en varias publicaciones, y de allí nace Un hombre llamado Don R, que nació y se consolidó en la pandemia. Bueno, hablemos un poquito sobre esa última novela que estás promocionando. Recientemente lo hiciste en la Feria del Libro, fue todo un éxito la presentación de esta novela, bueno, en este mundo que estás, digamos, también desarrollando, y que no es fácil movernos de la poesía para pasar a la narrativa, porque realmente hay que hacer un trabajo bastante fuerte, ¿no?, para migrar allí. Y bueno, cuéntanos, ¿qué significa para ti y qué características tiene este señor que encuentra en esta novela? ¿Ah? Bueno, Un hombre llamado Don R es una novela que narra la historia de un hombre llamado Elías. Es un hombre que desde muy joven empezó a tratar de sobrevivir en un medio adverso lleno de mujeres. Él fue hijo y tenía 8 hermanas, las cuales tuvo que aprender a criar y a meterlas en un mundo en donde no era nada fácil. Sin embargo, él empezó a buscar formas para atender a sus hermanas y para que sus hermanas tuvieran un buen futuro, y él sacrificó muchísimas cosas de él para poder criar a sus hermanas. Entonces, en ese mundo, siendo una persona muy agradable, muy atractiva, una persona que todas las mujeres querían tener, entonces empezó a idearse una serie de situaciones en las cuales él actuaba como hombre de compañía de mujeres que tenían en cierta forma alguna riqueza. Entonces, a través de esos contactos sociales empezó a tener una serie de relaciones, se empezó a interrelacionar y empezó a caminar por caminos laberínticos para poder lograr
estar en una posición social importante para que les sirviera de plataforma a sus hermanas. Entonces es una historia que tiene como unos puntos bastante sensibles ante lo social, pero que son ciertas. Allí tenemos las declaraciones, la definición más bien de lo que fue construir esta novela, pasar a la narrativa. Pero quiero continuar con nuestra siguiente invitada. Ella es Damaris Castro, nuestra poeta Damaris Castro, que ha venido también trabajando mucho esta parte de la literatura, una mujer parida en esa tierra tan hermosa de Santa Catalina, que también va a conversar con nuestro maestro José Daniels, esta visión del Parlamento desde la mujer, cómo ha aportado también él mismo en toda esa construcción como poeta, ¿no? Entonces, Damaris Castro, bienvenida a nuestro espacio Naranja Cultuart. ¿Cómo te encuentras? ¿Feliz? Muchas gracias de antemano, nuevamente muy agradecida por extenderme esta invitación a compartir con cada uno y cada una de estos poetas, escritores y artistas. Bueno, Damaris Castro, escritora, poeta, ella también tiene estudios en preescolar, ha manejado mucho esa parte con los niños. De hecho, ella es directora también de un taller que se llama Jalazá, donde los niños aprenden a través de la literatura, a través de la lúdica, coordinadora del Parlamento precisamente por Santa Catalina. También ha integrado o está justamente en esa antología que nos manifestaba la poeta Nacha, Las mujeres narran su territorio, o mejor, las mujeres del Caribe narran su territorio, y bueno, con un sinnúmero de participaciones a nivel nacional e internacional, que lo importante aquí es mirar, Damaris, tu poesía tiene una característica, es muy costumbrista. Entonces la pregunta que yo quiero hacerte con relación a eso es, ¿por qué es importante volver a nuestras raíces para poder escribir? ¿O o qué ha significado para ti eso? Regresar a tus raíces para poder tener esos poemas que tú escribes. Bueno, pienso personalmente que en la medida que el ser humano conoce su identidad, así va a amar su territorio. Obviamente va a manifestar ese sentir en las nuevas generaciones, porque por medio de este terruño, por medio de esta identidad, como te decía, nosotros podemos llegar a los nuevos estudiantes, a esta nueva generación que se está levantando para amar ese territorio, para amar la aldea, así identificarse donde quiera que vaya, cómo somos, de dónde venimos. Y en la medida que conocemos nuestros ancestros, nuestros principios, nuestros valores, vamos a dar esa importancia a lo que nos rodea. Bueno, poeta, tienes al lado al maestro José Daniels, con una historia con el Parlamento. ¿Qué le dirías al maestro José Daniel, precisamente desde la mirada como mujer, a lo que el Parlamento le ha aportado a todo esto de las mujeres aquí en Cartagena y a nivel internacional, por supuesto? Bueno, primeramente agradecida con ese Ser Supremo que nos permite estar aquí todos reunidos, aún con vida en medio de la adversidad. Muy agradecida con nuestro presidente José Daniels, a quien admiro, lo admiro tanto, como al maestro Juan Carlos Magallanes, a todos los que integran este Parlamento. Es un medio, una oportunidad para dar a conocer el talento, para dar a conocer lo que llevamos, para poder desarrollar ese sentir y formar esa confraternidad de la cual están hablando. Por medio del Parlamento se forman alianzas, por medio del Parlamento se conocen otras culturas, por medio del Parlamento nosotras las mujeres tenemos nuevas proyecciones y se escucha nuestra voz, porque esa es la idea. El Parlamento es una oportunidad, un espacio donde la mujer representa lo que es. Y muy agradecida con cada uno de ustedes, maestro. Gracias. Maestro José Daniel, acaba de escuchar las palabras de la poeta Damaris Castro. ¿Qué tan difícil ha sido con toda esta estructura, o muchas veces
lo cultural, que viene muy implícito eso del machismo fuerte de la gente de la costa. Quiero que usted me diga cómo ha sido desde el Parlamento. ¿Ha sido fácil soltar eso o cómo ha sido un poquito esa historia con relación a la participación de la mujer en el Parlamento? Bueno, las mujeres siempre han tenido un lugar de privilegio en el Parlamento. Yo recuerdo que cuando nos reuníamos en la Casa de España, allá presentamos un libro de Nacha como en el año 2006. ¿Recuerda? Ahí conocí a Nacha cuando le presentamos ese libro en el patio de la Casa de España. Yo recuerdo que en una de las sesiones se presentó la hija de un actor norteamericano que era muy chistoso. Bueno, ella se presentó y dijo que era la hija de, no recuerdo el nombre ahora del actor, pero le gustaba que participaran las mujeres. El Parlamento desde el año 2008 tiene el Parlamento Joven, y el Parlamento Joven, la cabeza del Parlamento Joven siempre han sido niñas menores de 28 años, es decir, menores de 29 años. Y han tenido un lugar de privilegio porque no hay discriminación de ninguna especie, ni tanto en los programas ni en las reuniones de junta. En la junta directiva hay 4 mujeres. Entonces siempre han tenido un lugar de privilegio y se le han respetado sus derechos, porque como Parlamento Internacional de Escritores, eso es lo que hacemos, inculcar, crear, generar público. De un territorio de Argentina, el año antepasado llegaron casi 18 mujeres. Ellas trajeron montadas algunas obras de la escritora de Argentina, No llores por mí, Argentina. Montaron esa obra y llegaron 18 mujeres y solo un solo hombre que había peleado en la guerra de las Malvinas, un teniente que era el que las cuidaba a ella, todas niñas. La actual presidenta del Parlamento Joven es una joven, es una niña. Entonces siempre hemos respetado los derechos y estamos de igual a igual. Es un parlamento lleno de feminidad. Qué bueno saberlo, y que ustedes, nuestros queridos internautas, tengan el conocimiento sobre la importancia del Parlamento, que justamente se va a realizar en el mes de septiembre. Ya vamos a mirar un poquito sobre las fechas. Antes de ir allá, quiero conversar con Damaris precisamente lo que tiene que ver con esto de los lazos de hermandad. Como escritora, como poeta, en medio de toda esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cuáles crees tú que deben ser esos valores que se debe ver en un escritor, o que un escritor puede, bueno, en el caso tuyo que trabajas con niños, ¿cuáles creen que son esos valores que definitivamente pueden salvar el mundo? Bueno, primeramente hablar de varios valores son importantes para poder tener una buena convivencia dentro de la sociedad, pero específicamente te podría hablar del respeto. Mientras exista el respeto en todos los gremios, pues podría afirmar que puede existir una convivencia, y de allí puede formarse esa confraternidad, puede conformarse esa hermandad, el respeto por el otro. Pienso que es un valor muy fundamental, como los demás, para que pueda existir esa buena célula que se debe desarrollar en esta sociedad, y lo necesitamos de veras. Bien, entonces tú resaltas que el respeto ante todo, ¿sí? De allí parten otros. Sí, y de allí parte la lealtad, Okay. Porque si de pronto no existen esos dos valores, pues ya de pronto se fractura esa confraternidad, y de eso se trata. Hay muchas cosas que se deslindan, como la confianza, también la sororidad entre nosotras las mujeres. Muy bien, Damaris. Bueno, ¿qué se viene para Damaris? ¿Qué proyectos hay? Bueno, como decía nuestra escritora, poeta y amiga Nacha,
esta pandemia nos ha permitido cristalizar algunos proyectos. De hecho, le estaba comentando a mis maestros que Dios mediante para el mes de noviembre pienso lanzar mi libro, que ya tiene muchos años de andar rodando y creo que es el momento, con la ayuda de Dios. Tus manos color canela es una obra costumbrista, una obra narrativa, como también un poemario y sobre todo pues las canciones alusivas a la literatura. Ya se han grabado con género musical vallenato y bueno, una serie de proyectos que se han venido desarrollando, que se han cumplido y que he tomado la parte positiva de toda esta adversidad. Es decir, que Naranja Cultuar, en el mes de noviembre regresamos para este gran acontecimiento, este lanzamiento, presentación del libro de nuestra querida poeta Damaris Castro. A nuestra directora Samara Arias, por favor nos cuentas quién es el otro invitado o invitada que tenemos en estos momentos, Samara. Jenny, maravilloso este momento porque, como lo dice el título de este programa, lazos de hermandad. Y hoy estamos haciendo esos lazos de hermandad, no solamente con las mujeres, sino con nuestro género contrario. Y tenemos un invitado muy especial, el señor Juan Gutiérrez Magallanes, de Cartagena de Indias. Bienvenido a Naranja Cultuar, Jenny. Bueno, sí, el maestro en estos momentos es el presidente del Parlamento de esta nueva versión, esta nueva junta directiva, porque quiero comentarles que el Parlamento, en medio de todas estas circunstancias de pandemia, atravesó por un momento muy difícil, porque dos de sus miembros importantes, 2 o 3, ahora me confirman, pues desafortunadamente por eso el COVID fallecen, y ha tocado hacer una reestructuración absoluta, tanto así que el Parlamento fue aplazado de la fecha, porque normalmente estaba para el mes de agosto, y por toda esta situación que les estoy comentando, salió o está programado para el mes de septiembre, que ya vamos a hablar cuáles son las fechas de esta nueva, digamos, oportunidad que tienen todos los escritores de la región Caribe a nivel internacional para poder participar en el Parlamento. Maestro, bienvenido a Naranja Cultuar, felices de poder contar con usted y tener esta conversación. Miren, con estos dos caballeros, con esta historia que tienen en la cabeza, que vamos a tratar en lo posible, como decimos por ahí, de exprimirle un poquito todo esto que saben. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra usted en esta tarde, maestro? Bueno, bien, gracias a Naranja Cultural para mantenerme aquí en este recinto que es muy significativo para Cartagena y también encierra esa historia que algunas veces yo he querido borrar para hacer otra nueva. Sí, porque realmente usted con sus investigaciones ha hecho unos aportes importantes. De hecho, por ahí tenemos, nuestra directora tiene en la mano su reciente trabajo. Ahí lo tiene Samara, lo pueden estar apreciando, unas crónicas y leyendas, ¿no, maestro? Sí, son crónicas y leyendas de el barrio donde yo estuve allí hasta los 25 años y dejó grabado en mí acontecimientos que son muy fundamentales y nobles para explicar la vida de un hombre. Ver pues cómo se mostraba lo bueno y cómo se mostraba lo malo, y algunas veces de manera sublimada, pues parece increíble, pero allí se vivía y podíamos encontrar aspectos que nos dejaban asombrados. Ese era Chambacú, que hace parte de la historia de Cartagena. Allí estuvo hasta el 1968 al 70. Sí, estaban cumpliéndose los 50 años de la diáspora cuando sacan de allí a la gente para otro sitio porque afeaba el centro de Cartagena. Entonces yo he buscado todo lo que allí se daba y he tratado de resumirlo. Este es el segundo libro que hace referencia a Chambacú, porque el primero fue Chambacú, Alatiña, Puño y Patá, y ahora es Crónicas y Leyendas de Chambacú. Y estoy pendiente a una novela que para hacerla con relación a las niñas de allá de Chambacú.
y de los sectores muy populares, que de allí salieron ¿sí? Cuando se dio la diáspora. Okay. Entonces es muy interesante fomentar la cultura y buscar la forma, y una de las maneras ha sido el Parlamento de Escritores y la Asociación de Escritores. Bueno, un segundo, vamos a mirar un poco aquí. Acabamos de escuchar, ¿no?, este trabajo que ha hecho el maestro, sus investigaciones, todo lo demás, pero quiero en estos momentos que los dos, ya le voy a entregar el micrófono al maestro José Daniel, nos cuente realmente cómo ha sido esto de modificar la fecha del Parlamento y a dar a conocer las nuevas fechas, y hasta el momento cuántos inscritos llevan. Maestro, vamos a hablar un poquito sobre esta parte. Antes quiero recordar que la hija de Chaplin que estuvo aquí era Geraldine Chaplin. Ella participó en el Parlamento y participó 2 veces, vivía aquí en Cartagena. Bueno, el Parlamento, naturalmente que el Parlamento no iba a ser ajeno a la pandemia y a la tacañería también de las organizaciones del Estado que promueven que promueven la cultura, que están en la obligación de apoyar a creadores y gestores culturales y a las organizaciones. Y mucho más en Cartagena, una ciudad que tiene el apellido de patrimonio cultural, patrimonio, distrito turístico y cultural. Entonces, aplazamos el Parlamento en la fecha del mes de agosto para el 22 al 25 del mes de septiembre. Y en estos momentos tenemos inscritos 172 escritores, de los cuales de los 172, 120 son de Colombia y el resto 52 son del exterior, de diferentes regiones, de diferentes repúblicas, de unas 15 repúblicas. Tenemos escritores que van a participar, escritores y escritoras. Maestro, recientemente, como le comentaba, acaba de asumir, digamos, la presidencia. ¿Cuáles son los nuevos retos? ¿Qué tiene usted ahí en su cabecita para aportarle a esta nueva, digamos, historia del Parlamento? Bueno, realmente el Parlamento siempre está en función de la literatura, de crear, de dar oportunidades a los que se presentan en estas actividades. Por ejemplo, este año vamos a tratar lo referente a las fiestas nacionales o también fiestas internacionales, y hay muchas presentaciones que hacen referencia a estas manifestaciones de tipo cultural. Desafortunadamente tuvimos ciertas fallas con respecto al COVID, porque 3 de nuestros miembros que hacían parte de la directiva, como era Jatí, profesor Mercado, el profesor España, fallecieron. Entonces eso nos trató pues de golpear un poquito, pero aquí tenemos un gran hombre que es un Quijote y que está sobre la resiliencia, que es el compañero Daniel, y allí ha timoneado para que este gran evento, que es fundamental para la cultura cartagenera, siga hacia adelante. Y en septiembre estaremos virtual, pero allí estaremos. Bueno, ya nosotros hicimos 3 asambleas preparatorias, una que se hizo en febrero, otra se hizo en mayo y la última se hizo en el mes de julio. El Parlamento se realiza del 22 de septiembre al 25, miércoles 22 al sábado 25 de septiembre del 2021. Ahí están registradas las fechas del
Parlamento comienza a las 9 de la tarde, comenzamos la transmisión del día 22. Seguimos hasta las 8:30 de la noche. Tenemos un paro a las 5 hasta las 6:30. Y luego los días siguientes, el jueves, comenzamos a las 8:30 hasta las 11, luego de 2:30 hasta las 4:30 y luego en la noche y así. Y a veces el viernes y el sábado que hacemos la clausura, vamos de 9 a 12 del día. Muchas gracias, Damari, muchas gracias y gracias por la invitación. Bienvenidos a Cartagena, a esta histórica ciudad. Mi libro se llama La Casa de los García Márquez y la intención inicial era contar la historia, la verdadera historia de la familia. Debido a ese celo que tenía Gabo con su vida íntima y la de la familia, se crearon muchas conjeturas y muchas versiones bastante alejadas de la realidad sobre cosas que tenían que ver con Gabo, más que todo con la familia. Entonces llegó un momento en que pues me tocó el turno a mí y la familia en pleno me apoyó para que hiciera la historia de la familia García Márquez, la casa de los García Márquez. Pero al mismo tiempo, pues este libro también es una manera de honrar a todos mis tíos, no solamente a Gabo, a todos mis tíos, a los cuales nosotros le llamábamos los ilustres desconocidos. Nadie sabía quiénes eran y sin embargo fueron ficha clave en la creación de muchas de sus historias y muchos de sus personajes. Entonces, pues dentro de este libro, que habla no de una casa física, sino de un rincón espiritual, donde se tejieron muchas historias y se tejieron muchas anécdotas que luego Gabo utilizaría para sus obras, o mejor dicho, la materia prima de las obras de Gabo, gran parte están ahí, en sus hermanos, en su familia y en las historias de familia. Gabriel, ¿qué tan difícil fue desprenderse de esos sentimientos, o bueno, diría yo desprenderse o atraerlos o traerlos nuevamente, esos recuerdos? ¿Qué tan fuerte fue para ti? ¿Fueron muchas lágrimas? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, de hecho el epígrafe del libro dice, no hay un aliciente más reconfortante para la memoria que la lectura de tus propios recuerdos. Para mí fue muy nostálgico, porque muchos de mis tíos o habían muerto o habían perdido la memoria. De hecho, cuando traté de escribir la historia de mis padres, o sea, de mi madre con mi padre, de esos amores, tuve que recurrir mucho a mis hermanos mayores, a lo que yo me acordaba, y a un tesoro que dejó mi padre y que encontré después que mi padre había fallecido, y fueron las cartas de amores de ellos dos, fechadas en 1954, en 1955. Entonces, si te fijas, ahí toqué una fibra muy, muy sensible para mí.
que fueron la historia de mis padres, los amores de ellos, los amores de mis padres. Entonces, y así como eso también, pues, tener que escribir o narrar sobre personas muy queridas para mí, pero que ya no estaban, como mi abuela Luisa Márquez. Contar también la imagen de ese Gabo que pocos conocían. O sea, el Gabo que me tocó a mí, el Gabo, el tío, el Gabo después que se cerraba la puerta de la calle. Obviamente, igual que los otros 15 tíos, 14 tíos. Pero enfocado mucho en todas esas historias de las que él nos habló en sus libros. Por ejemplo, de dónde salió Remedio la Bella, de dónde salió Rebeca, la que comía tierra. Y la historia inicial de 100 años en soledad, de dónde salió, que es la misma historia inicial de la familia Márquez Iguarán. Entonces, todos esos comparativos al lector le van a dar las herramientas para entender un poco la técnica que usaba Gabo para crear sus personajes y para crear su historia. Maestro José Daniel, qué gran responsabilidad la de Gabriel, lo que nos va a dejar allí, lo que nos está dejando en esa novela que acaba de escribir, desde esa mirada, desde ese conocimiento, desde esa experiencia. ¿Qué le puede decir usted a Gabriel con esa responsabilidad que asume el maestro de dejarnos esa obra? Bueno, yo tuve el privilegio de conocer al abuelo, a don Gabriel Eligio, aquí en la gobernación. Y he tenido el privilegio también de leer toda la mayoría de novelas de Gabo, por una razón, porque yo las he leído con beneficio de inventario, en el sentido de ser más crítico de la obra de García Márquez. Pero me gustó algo que dijo él, que acaba de decir: los escritores, todos los escritores tenemos 3 fuentes, y esas fuentes no se pueden desperdiciar. En la literatura, el poeta, el narrador o el dramaturgo escribe sobre 3 cosas. Uno, sobre la propia vida, es decir, y eso fue lo que hizo García Márquez, escribir sobre su propia vida todos los acontecimientos de la familia Márquez Iguarán. Escribir de la vida de los otros. Usted me cuenta un hecho y yo me lo tomo, para mí lo escribo, y cuando usted lo lee dice: esto me sucedió a mí, pero no sabe que se lo contó a un escritor y él lo cogió y lo llevó al plano de la literatura, y eso es lo que hacemos la mayoría de escritores. Y una tercera fuente que uno tiene, además de la experiencia de los otros, son los hechos, los libros que pueden influir en otros libros, y eso lo encontramos nosotros en los libros de caballería. Todos los libros de la caballería son una secuencia de influencia de un libro sobre otro. Y Gabriel no iba a ser la excepción para escribir sobre un hecho tan importante como es la casa de los García Márquez. Y algo que no dice el escritor es qué es lo que hay dentro de la casa, porque a él le quedaría mal decir lo que escribió, porque si no la gente no le compra la novela. Y cada interpretación es subjetiva. Así él haya escrito tal cosa y la gente diga esto es así, no, eso es subjetivo, porque esa es una interpretación interna de la persona. Eso es lo que es la literatura. El arte de la literatura es transformar la realidad en ficción, y eso me gusta que lo haya hecho Gabriel. Maestro, y en ese mismo orden de idea, lo que usted acaba de decir, también la pregunta para Gabriel: ¿cuáles son esos valores que deben ser importantes, Gabriel, al momento de dejar una obra como esta y que la humanidad siga, digamos, salvándose? Porque la humanidad está en crisis. ¿Cuáles crees tú que son esos valores, Gabriel? Precisamente esos valores que nos inculcan a nosotros los mayores. La casa de los García Márquez, al igual que muchos de los libros de Gabo, se basan en la tradición oral, en escuchar a nuestros mayores, a nuestros abuelos, en las historias que ellos y en los ejemplos que nos daban. Mi abuela tenía muchos dichos y muchas frases, y nos hablaba mucho en metáforas, pero que nos dejaban una enseñanza muy profunda. Ni ojo en plata, ni ojo en carta, ni mano en plata. No tocas ajeno, ni el dinero, ni la correspondencia de nadie.
Entonces, así como eso, yo pienso que esos son los valores más grandes que se pueden extraer de una casa, la enseñanza que nos dejan nuestros abuelos. Hay una frase que yo escuché por ahí en alguna parte que dice que los hijos criados por los abuelos, o los nietos criados por los abuelos, ellos les dejan una huella tatuada en el alma. Yo soy producto de eso realmente. Mi abuela me ha dejado muchos valores y realmente lo que tú dices es muy cierto. Y cada vez que yo tengo un poema donde me trae a mi tata, como yo la recuerdo, es muy cierto lo que acabas de decir, Gabriel. Imagínate lo sensible que fue para mí, que yo digo que hay un capítulo, y mucho menos el final de ese capítulo jamás lo leería en público, porque cuando lo terminé de escribir terminé llorando, y fue imaginarme cómo sería la muerte de mi madre, porque ya mentalmente ya está, tiene Alzheimer y está en su mundo, pero imaginarme cómo sería su final. Ese es como un punto de referencia de lo sensible que es escribir sobre tu pasado y sobre tus recuerdos. Gabriel, de verdad, qué felicidad que hayas podido llegar, que estés compartiendo con nosotros, que de alguna manera también abras esa puerta de ese mundo, de esa vida allí cuando lo que nosotros no conocimos. Y eso es algo también muy bonito, que lo hayas podido haber hecho. Y cuando yo te decía desprenderte, porque es algo tan íntimo que tú lo estás contando al mundo y que es esa puerta que definitivamente hacía como esa falta y como ese engranaje, ¿no? Pero para continuar en esta conversación de hermandad, ya para finalizar un poco contigo, ¿qué es para ti la hermandad, Gabriel? La hermandad es la solidaridad entre dos seres humanos, sumados, ¿no? Para mí esa es la hermandad. Es la solidaridad que hay entre los seres humanos. Nosotros, basados en unos principios basados en unos principios y las enseñanzas que adquirimos durante nuestra vida, nos dan para ser fieles a una hermandad o no serlo. Entonces yo pienso para mí, pues, para mi concepto, esa es la hermandad. Gabriel, y para todos aquellos que preguntan dónde pueden conseguir tu obra, por favor, redes sociales, ¿dónde puedes conseguirlo? Bueno, por ahora lo distribuyo yo. Se comunican por mí a mis redes sociales, Gabriel Eligio Torres García, cualquier red, Facebook, Instagram, y ahí aparece en Instagram también mi teléfono. Me contactan y pues yo estoy haciendo como se dice, haciendo el ejercicio del principio. Quiero conocer todo este mundo, es mi primer libro. Es una nueva etapa en mi vida. Entonces, yo me encargo de distribuirlo. Y en esta nueva etapa de tu vida, Gabriel, justamente con lo del Parlamento, ¿qué significado tiene para ti como escritor el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias? Bueno, el Parlamento es un espacio que afortunadamente tenemos todos los escritores o todos los que amamos esto de las letras, llámese poesía, literatura, narrativa, cualquier cosa. El Parlamento es un espacio que está creado y está muy bien creado para la difusión de todos estos dones que tenemos, los que podemos contarle al mundo cómo vemos nosotros la realidad nuestra. Muchísimas gracias, Gabriel. Maestro José Daniel, tenemos un invitado aquí en sala que sí quiero también usted desde esa visión, desde esos aportes del Parlamento, Juan Carlos Céspedes. Maestro, ¿cómo ha sido ese crecimiento de Juan Carlos Céspedes como escritor y toda esta parte del Parlamento, esta historia? Cuéntenos un poquito, maestro, sobre Juan Carlos Céspedes. Yo quiero antes contar una anécdota sobre el libro, sobre uno de los libros de Gabo, La muerte anunciada, Crónica de la muerte anunciada. Yo era columnista eso fue el día en que se inauguró aquí una sede del Diario del Caribe. Yo recuerdo, yo
escribía en El Espectador, y Gabo iba mucho al Espectador porque él era muy amigo de Antonio J. Olier, el director. Yo le dije al maestro, le dije, Gabo, usted es el que debe estar muerto. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque en la novela Crónica de una muerte anunciada, cuando el padre de el padre de Ángela Vicario la coge y le dice, vamos mija, dime quién fue el que te violó. Entonces ella dice, fue mi autor. Pero aquí autor tiene una relación semántica. No se está refiriendo a la persona que la violó, sino a la persona que crea la obra. Y eso, por eso Gabo se empujó. Y sobre Juan Carlos Céspedes, naturalmente, que es uno de los grandes personajes de nuestras letras aquí en Cartagena. Desde hace rato nos conocemos. Fue presidente del Parlamento, de los presidentes honorarios que ha tenido el Parlamento. Es una persona muy inquieta y buen poeta creador. Es un buen creador dentro de su poesía. A mí me gusta la poesía de Juan Carlos porque es una poesía humana, demasiado humana, que dentro del campo de las metáforas maneja un lenguaje muy depurado y que llega al alma de las personas. Él, además de que es mi gran amigo, es mi hermano en el Parlamento. Bueno, no pudo haber mejor presentación que la del maestro José Daniel Con, este gran maestro a quien también admiro muchísimo, el maestro Juan Carlos Céspedes, escritor, poeta cartagenero con 5 libros ya publicados y sí, muy humano. Así como desde lo humano también la Secretaría de Cultura de la ciudad de Barranquilla se ha ideado en este proceso también de pandemia y de reactivación y de apoyo estos premios de portafolio estímulo, en el que nuestro programa Naranja Cultural en esta versión 2021 ha sido beneficiado. A la Secretaría de Cultura pues agradecemos mucho por todos estos aportes que vienen haciéndole al arte y sobre todo a este tipo de espacios como lo es Naranja Cultural. Juan Carlos, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias. Estamos muy felices de poder estar en tu ciudad y pues obviamente de tenerte en nuestro espacio. El agradecido soy yo con Severa y con Jenny. Muy agradecido, muy encantado que nos estén visitando. Emocionado con las palabras de José. Yo llegué por primera vez a la Asociación de Escritores cuando yo decía, bueno, ya estoy escribiendo, ahora necesito entrar en contacto con la gente como uno. Y a través de la prensa me enteré de que la Asociación de Escritores tenía un espacio que se reunía en la Casa de España que se llamaba Que hablen los escritores. Ahí fue donde llegué por primera vez y apliqué la de Julio César, Veni Vidi Vici. Entonces primero llegué, me fui acercando, después hablé con el maestro José y posteriormente pues pasé a ser presentador del programa y lo demás es historia. Y allí fuiste haciendo esa historia tan importante. Juan Carlos, en esa historia, en esa formación espiritual que de verdad se nota cuando uno lee tus poemas, ¿qué es para ti la hermandad? Bueno, la hermandad primero que todo es la unión de personas a través de un objetivo. Hay muchos tipos de hermandades, por lo menos la hermandad que nos compete a nosotros es la hermandad a través de las letras, que nos permite pues aunar fuerzas para que cada miembro dé a conocer su obra. Y como en este mundo de la literatura no es fácil, a través de las grandes carencias de editoriales y el mercado nuestro que es muy complicado, entonces eso nos ayuda a darnos apoyos unos a los otros y eso nos permite que este largo y espinoso camino sea mucho más fácil. Y a través del Parlamento pues se ha conseguido mucho, aunar tantas personas que de pronto tenían un camino aislado, pero al acercarse acá al Parlamento empiezan a contar con un apoyo, con una fuerza, con un canal para dar a conocer
obras y su pensamiento. Juan Carlos, él tiene una cuenta en Instagram muy movida y donde nos deja frases muy dicientes y bastante reflexivas, mejor. Una de esas frases reflexivas hay una que a mí me llama muy poderosamente la atención y es que dice, bueno, hay demasiados encuentros, pero al mismo tiempo nos divide. Esa frase a mí me quedó y me sonó muchísimo. ¿Podemos hablar un poquito sobre eso, Juan Carlos? Sí, claro, por supuesto. Obviamente yo me muevo en el ambiente literario, pues entonces toco el tema de los escritores, porque muchas veces el ego nos separa, y eso no está bien, aunque no necesariamente solamente se da en el grupo, en el cuerpo nuestro. Pues la mayoría de los grupos también tienen este gran problema. Entonces, más que una crítica, es un llamado de atención a todos los autores para que se desprendan de ese fango que se le pega a uno en el camino y que se libere de esa costra y que seamos auténticos, que es lo que nos va a permitir poder llevar a cabo nuestra obra y dar a conocer nuestra obra por encima de nosotros, porque la obra es más importante que nosotros. Juan Carlos es tallerista. He tenido la oportunidad de estar en 2, creo, de tus talleres, sí, compartir. Pero, ¿cómo llevas tú, Juan Carlos, a ese escritor que llega por primera vez con muchos miedos, con muchos temores de poder decir esto es lo que yo presento y poder darle la confianza a ese escritor? ¿Cómo trabajas tú eso, Juan Carlos? Tú acabas de dar la palabra clave, la confianza. La confianza de que sepa de que la crítica, primero tiene que ser suave con la relación a la persona que se inicia, porque no puede ser drástica. Por ejemplo, que se me critica a mí, por ejemplo, que tengo una cantidad de años que tengo la piel curtida para recibirla. De pronto, cuando una persona es muy nueva, una mala crítica puede retirarla de las letras. Y conozco casos de gente que se ha retirado, incluso pudiendo tener talento. Entonces, la idea primera es darle confianza. Es más, yo creo que los talleres literarios lo mejor que tienen es que van endureciendo la piel. Yo les digo, mire, si estas críticas se dan en los talleres donde uno se conoce, allá afuera nos dan hasta con el balde del agua. Y allá no hay ninguna consideración. Entonces, lo mejor de un taller es que va curtiéndolo a uno y lo va preparando a uno. Porque como decía Salinas, amigos y nada más, el resto la selva. Sí, el resto de la selva, así es. Bueno, Juan Carlos, también tienes ahí una novela, un libro, perdón, dentro de tu poesía, muy reciente. Háblanos un poquito sobre este libro. Mi libro más reciente es El sabor de las cerezas, es un libro de corte erótico. Hice una selección de toda la poesía erótica que yo he escrito y la guardé en este libro. Todavía novela no, todavía no has el migrado. novelista lo tengo acá al lado, pero la idea es esa, la idea por lo menos dejar una antes de que el Señor me recoja. Juan Carlos, ¿cuáles son las fuentes que alimentan tu espíritu y tu alma que no los devuelves en un poema? Bueno, mira, mi primera fuente fue el cristianismo, después la filosofía y posteriormente llegué al budismo zen, que es lo que actualmente me enriquece el alma y me permite pues llevarle a todas las personas a través de pensamientos muy sencillos y muy elementales la posibilidad de que las personas también crezcan desde lo espiritual, ¿vale? Y hablando desde lo espiritual, ¿cuáles son esos valores que tú crees que son importantes que un escritor lo tenga muy presente? La autenticidad. Un escritor tiene que ser auténtico, tratar de ser auténtico. Es una de las cosas que más hago énfasis yo en el taller, porque es que hay talleres literarios donde lo que son unas fábricas de escritores parecidos al tallerista, y esa no debe ser la idea, porque sería un copista. La idea es que el autor o el escritor o el poeta encuentre su propia voz y su propio estilo para que sea lo que él en realidad es, y no imite a nadie más. No es fácil, pero esa es la idea.
La idea es ir encontrando un poco la voz, ¿no? Esa voz El interna estilo, sí. que te va a dar la autenticidad dentro de tus escritos. Claro que sí. Juan Carlos, dentro de la literatura del Caribe, específicamente de Cartagena, ¿cómo ves el trabajo de las mujeres en la literatura? Las mujeres están en un boom. ¿Cómo te digo? Perdón. Afortunadamente han cambiado los tiempos. Hoy hay posibilidad de que ellas den a conocer su trabajo. La mujer, yo tengo 4 hijas. Y si imagínate, como padre de hijas, pues tengo todo la autoridad para decir la mujer es adelante. Sí, importante esto que acaba de decir Juan Carlos, las mujeres hacia adelante, porque desde el Parlamento, como bien ustedes lo han manifestado, lo han estado escuchando, ellos lo han manifestado y ustedes lo están escuchando, ha sido clave todo este trabajo de la mujer durante toda la historia del Parlamento Internacional de Cartagena de Indias, que sigue trabajando, sigue esforzándose, sigue llevando a todos ustedes desde los canales, que ha sido tan difícil desde la virtualidad, porque el año pasado para el Parlamento fue un reto migrar y desde la presencialidad y un evento tan grande con tantos participantes, poderlo llevar desde la virtualidad. Ya estamos cerrando nuestro programa, pero antes de irnos quiero que nuestros invitados se despidan, manifiesten cómo se han sentido aquí en Naranja Cultural y que nosotros lo estemos visitando. Maestro, ¿cómo se sintió nuestro espacio? Se despide de nuestros cibernautas, por favor. Bueno, muy satisfactoriamente bien y agradable estar en este acto que establece un momento de hermandad, de fraternidad, de cordialidad. Muy agradecido y espero continuar estando en el programa de Naranja Cultural para reafirmar la hermandad. Jenny, antes que continúe despidiéndose de nuestros invitados, yo quiero decir que ha sido maravilloso este rato que hemos tenido, una hora estupenda, donde no solamente, y es que ese lazos de hermandad es lo que ha alimentado a Naranja Cultural a través de la historia que hemos tenido, y gracias a ello hemos podido tener esta gran felicidad que nos lleva hoy con esta agenda maravillosa que comenzó hoy, 18 de agosto, a través de ganadora del portafolio de estímulos Germán Vargas Cantillo 2021. Así es, Samara, pero bueno, vamos a seguir escuchando todos estos aportes que nos tienen para despedirnos nuestros invitados. Con ustedes, nuestra querida poeta Damaris Castro. Muchas gracias, una vez más, infinitamente agradecida por tenerlos aquí en nuestra ciudad, en este lugar donde la palabra, la poesía son protagonistas. Como decíamos, que las letras y la palabra forman alianzas y transforman mundos. Muchas gracias por Naranja Cultural en esta presencia maravillosa. Gracias. Gracias a ustedes. Samara, vamos a escuchar entonces a Gabriel, que ahí lo tiene cerquita. Sí, aquí tenemos al maestro Gabriel, que nos honró esta tarde visitándonos. Por favor, maestro, un poquito más adelante. Y bueno, que esta no sea la última oportunidad que tengamos de hablar de sus letras y de esas palabras maravillosas. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y nada, que se repita, pues lo bueno se repite, y sobre todo en una ciudad que las puertas están abiertas para todos y en un sitio donde dentro de sus paredes pesan los siglos y la historia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gabriel. Maestro José Daniel, de más decirle que puede contar con nuestro canal de Naranja para lo que necesite para esta versión del Parlamento. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que su agenda es tan ocupada y sacó este espacio. Ahí están nuestras cámaras para que se despida de nuestros cibernautas. Bueno, gracias, Jenny. Me sentí como si estuviera Mañosca aquí, el inquisidor. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado para que a través de Naranja Cultural le agradecemos a todo el equipo que se ha trasladado desde Barranquilla hasta acá. Que tengan unas buenas tardes.
Muchísimas gracias, maestro. Y para finalizar, nuestro querido maestro Juan Carlos Céspedes, que también con la agenda ocupada sacó su espacio, apenas lo contactamos dijo sí, allí me tendrán. Juan Carlos, de verdad muchísimas gracias. Nuestras cámaras para que te despidas. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y repetir las palabras de Apolinar cuando publicó su primer libro, que decía: por fin tengo derecho a saludar a aquellos seres que no conozco. Juan Carlos, porque sé que me van a escribir. ¿Dónde consiguen tu libro? Como me dijo una vez el maestro José Ramón Mercado, cuando yo usaba un seudónimo, él me dijo: Juancho, a nosotros no nos conocen ni por el nombre. Entonces, me pueden conseguir con mi nombre de pila, Juan Carlos Céspedes Acosta, tanto en Facebook como en Instagram o en Twitter. Bueno, listo, sí, porque sé que nos iban a preguntar. Nuestra querida productora, agradecerle, nuestra querida directora, agradecerle a nuestro productor que ha estado allí detrás de cámara, pendiente, atento a esta transmisión, nuestro querido productor Waldir Torres, gracias por tu trabajo, excelente trabajo. Ay, hombre, bueno, si supieran ustedes. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Para nosotros ha sido realmente un honor, un placer el que estén con nosotros el maestro José Daniels. Para mí es un orgullo el estar aquí con usted, compartir con usted una horita de su valioso tiempo. Bueno, yo no digo más nada. Aquí quien tiene que despedir es la directora. Yo los quiero mucho, los dejo con estas dos bellezas. Ya vengo. No nos queremos despedir. Este es el primer programa, como le decíamos, de nuestra agenda del portafolio de estímulo, la agenda ganadora del portafolio de estímulo Germán Vargas Cantillo 2021. Recuerden, vamos a volver con esta agenda el 17 de septiembre y darle gracias a estos grandes maestros, porque ha sido un gran honor tenerlos a todos ustedes con nosotros, escucharlos, y llevamos muchas cosas en el corazón, palabras que vamos a ir atesorando. Jenny, así es. Chao, chao, queridos cibernautas. Hasta la próxima.